día de hoy vamos a realizar la mesa redonda virtual del curso de Pedagogía y Didácticas Contemporáneas para realizar el estudio y análisis al caso investigado. Nos acompañan algunos invitados y mis compañeras de grupo, Gloria Luques, Caterine Casallas, Wendy Salazar, Ángeli Santiago y mi persona, Sandra Serrano. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Me presento, yo voy a ser la coordinadora. Les doy la bienvenida a nuestra mesa redonda virtual en la que analizaremos el caso de Beatriz, una joven con grandes habilidades musicales y memorísticas, pero con dificultades en otras áreas claves del aprendizaje y la interacción social. A lo largo de este espacio discutiremos las problemáticas identificadas en su caso, sus causas y consecuencias, y exploraremos cómo el paradigma del aprender a aprender puede aplicarse para apoyar su desarrollo educativo. Además, relacionaremos este análisis con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, sobre la educación de calidad. Para llevar adelante esta discusión, contamos con la participación de un moderador y 3 expositores, quienes abordan distintos aspectos de este caso. Al final, abriremos el espacio para una pregunta al público. Dicho esto, doy la palabra a nuestro moderador para que conduzca la discusión. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa redonda virtual titulada Beatriz y la facilidad de una melodía. Hoy nos reunimos para hablar sobre el caso de Beatriz, una joven con habilidades sorprendentes para la música, pero que también enfrentan grandes retos sobre otras áreas de su vida y diaria escolar. Queremos reflexionar juntos sobre cómo podemos ayudar a estudiantes como Beatriz desde la familia, la escuela y otras áreas. Les agradecemos mucho por acompañarnos y por compartir sus valiosas opiniones. Sin más preámbulo, pues nos acompaña en el día de hoy el expositor número 1, Caterine, expositor número 2, Wendy, y expositor número 3, Anel. Además, damos la bienvenida a nuestro público que podrá hacer preguntas al final. Bienvenidos todos y todas. Pues entonces iniciamos con la identificación de los problemas principales en el caso de Beatriz. Para esto invito a nuestro primer expositor, Caterine. ¿Puedes compartir tu análisis, por favor? Bueno, conociendo el caso de Beatriz, que es una joven de 14 años de edad, que tiene una habilidad sorprendente para la música. Ella puede adquirir completamente el lenguaje de la música, tararea, puede memorizar todo lo que sea de la música, pero ella tiene algunas falencias en otras áreas, como es la comprensión lectora y como es las habilidades sociales. También tiene problemas para contar el dinero y pues esto le ha ocasionado diferentes problemas, tanto en el campo educativo como en el campo social. Entre la identificación del problema de Beatriz se dividen cognitivos, sociales y emocionales. Entre los cognitivos tenemos los problemas de comprensión de lectura y los problemas para sintetizar información. Entre los sociales tenemos la ingenuidad, la falta de comprensión sobre el valor real del dinero, ya que es expresa para perder dinero, pagar de más y víctima de estafas. También se denomina como una persona ingenua, ya que ella no comprende su entorno social, si le hacen una burla, un juego, ella no es capaz de comprenderlo, entonces por esta razón ella trata como de aislarse un poco. Dentro de los problemas emocionales, la dificultad para entablar relaciones interpersonales debido a su carencia para entender los juegos sociales que se hacen entre sus compañeros. Muy bien. ¿Alguien más para agregar al tema? ¿Qué dificultades son las que más les preocupan del caso de Beatriz? ¿Alguien que quiera agregar más del punto, por favor? Bueno, considero que en la parte emocional podríamos agregar que todas estas vivencias que está teniendo Beatriz le puede causar frustración porque no está teniendo esa interacción que en la edad en la que ella se encuentra es muy común que los chicos tengan su grupo de amigos. Entonces, ella está teniendo dificultades en esa parte. Entonces, considero que sería bueno tener ese punto ahí, la frustración. Bueno, muchísimas gracias, Caterine y Wendy.
Ahora pasamos a analizar las causas y las consecuencias de estos problemas. Para ello damos la palabra a nuestro segundo expositor, Wendy. Buenas tardes, Bueno, Wendy. muy buenas tardes para todos. Gracias por el espacio que nos han permitido para esta socialización y esta interacción. En espacios como este se da un aprendizaje significativo, ¿verdad? Porque podemos conocer las opiniones de todas sobre un tema. Bueno, en el caso de Gloria podemos identificar algunas causas, dentro de las cuales quiero destacar dificultades en el desarrollo cognitivo que está afectando su capacidad para procesar información. Ella está presentando un estilo de aprendizaje memorístico. Tiene falta de habilidades sociales y emocionales que no le permiten interactuar de una forma efectiva. Y dentro de las causas, como lo mencionaba la expositora anterior, por no saber contar el dinero, puede ser víctima de estafas, porque no sabe, puede pagar de pronto lo que cuesta un objeto o un artículo, ella puede estar pagando el doble, el triple, porque no está teniendo esa conciencia del valor del dinero. Dentro de las consecuencias también podemos destacar un limitado desarrollo académico en áreas que requieren más comprensión y requieren un análisis más crítico. Y lo que hablábamos ahorita es aislamiento social y emocional. Eso es lo que puedo destacar dentro de las causas y las consecuencias. Bueno, muy bien. También sabemos que Beatriz tiene un problema para relacionarse con otras personas, ¿no? Pues no entiende de bromas, chistes o frases hechas y a veces no capta cuando alguien está hablando en serio o en broma. Entonces, ¿cómo creen ustedes que puede afectar a Beatriz no entender las bromas o no saber cuando alguien se burla de ella? Pues yo considero que, bueno, me presento, soy Angeli Santiago y respondiendo a esta pregunta considero que puede afectar significativamente en su autoestima. Si bien ella ya presenta algunas dificultades para relacionarse con los demás, precisamente el hecho de ser víctima de estas bromas que no entiende pueden afectar su autoestima y cómo ella se percibe a sí misma. Algo que también considero importante anotar en este aspecto es que debido a que la comprensión de ella es literal y eso se evidencia, ella no es capaz de sintetizar la información, sino que su comprensión es literal. Por eso es que a ella le cuesta entender cuando alguien está bromeando o está siendo sarcástico y esto se convierte en una barrera para la comunicación. Entonces, precisamente afecta de manera cognitiva y también emocional. Así es. Muchas gracias, Angeline. ¿Alguien que quiera agregar más a la pregunta o que quiera dar una opinión diferente? Lo dejamos hasta ahí. Bueno, podríamos decir, agregarle a lo que acaba de decir la compañera, y es que de pronto esto también puede afectar en la forma en cómo ella le da solución a los problemas reales y cotidianos que presenta día a día. Podríamos hacer esa anotación ahí también. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, ahora exploraremos cómo Bueno, disculpe, aplicar. antes de finalizar, yo quisiera dar pues un aporte ante este tema. Yo pienso que es una problemática que a pesar de ella no poder alcanzar o comprender las burlas y demás actividades o, digamos, ataques que hacen en su contra, esto la afectaría no solamente en su autoestima, sino también físicamente, ya que la pueden agredir y ella en su inocencia, porque hablemos que al ella no poder comprender este tipo de pronto de abusos, de maltrato, está siendo inocente. Entonces, se puede llevar para que la ultrajen y le hagan cualquier tipo de maltrato físico, no tanto, digamos, lo verbal, sino también lo físico, y la pueden llegar a lastimar. Gracias por tu intervención, Sandra. ¿Alguien más que quiera aportar? Pues yo creo que la causa principal de la problemática de Beatriz es la falta de comprensión y de comunicación. Al ella no comprender bien los contextos, se le dificulta mucho también la comunicación. Y hablando pues de la verbal y la no verbal, el lenguaje verbal y no verbal, ella no, en el momento de comprender tanto sea un texto, un cuento o la matemática, es esa falta de comprensión lo que la está afectando a ella, tanto académicamente como personalmente, porque es una niña de 14 años que está en pleno desarrollo
y que hay muchas en esas edades están como interactuando mucho con el medio, entonces podría también presentar muchas dificultades a largo plazo. Así es. Interesante análisis. Bueno, ahora exploraremos cómo aplicar el paradigma de aprender a aprender para mejorar su situación. Y para esto, pues, le doy la palabra a nuestra expositora, Angeli. Buenas tardes, Angeli. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Como ya habíamos mencionado en cuanto a las causas y a las consecuencias, ¿no? que genera toda esta problemática que tiene Beatriz, es importante recordar que ella está cursando educación secundaria y que son necesarias en esta edad competencias académicas y habilidades interpersonales que claramente a ella le ha costado desarrollar. Sin embargo, en nuestro sistema educativo se han generado algunas políticas educativas que respaldan este tipo de situaciones, las cuales están orientadas hacia la inclusión y a la atención a perfiles disparejos, como es el caso de Beatriz. Esto digamos, respalda en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y como lo dice también en el video el autor, ay, se me escapa ahora el nombre, el autor, bueno, del video que nosotros estudiamos, que habla sobre la importancia de aprender a aprender. Entonces, dentro de las estrategias que como docentes nosotros podemos aplicar, está estrategias de comprensión lectora, de educación financiera, de habilidades sociales. Sin embargo, es importante apoyarse en otros referentes teóricos. Podemos referenciar a Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, la cual destaca que existen diversas inteligencias. En el caso de Beatriz, se evidencia, por ejemplo, que ella tiene actitudes excepcionales en cuanto a las habilidades musicales y de memoria. Pero por otro lado, tiene dificultades en comprensión lectora y razonamiento abstracto. Entonces vemos que en ella predominan más unas inteligencias que otras, como en todas las personas. Son mejores para unas habilidades que para otras. Otra teoría que respalda este caso es la teoría de Atkinson y Shiffrin, que nos dice que es la teoría del procesamiento de la información, que es explica la manera en cómo el cerebro humano codifica, almacena y recupera la información. En el caso de Beatriz, se resalta la necesidad de desarrollar estrategias cognitivas que le permitan a ella interpretar, sintetizar y construir conocimiento de manera activa. Y por último, podemos referenciar a Lev Vygotsky con su teoría de la visión sociocultural, la cual subraya la relevancia de la interacción social y el contexto cultural como mediadores esenciales para mejorar las competencias comunicativas y sociales, lo cual es crucial para el desarrollo integral de Beatriz. Entonces, yo considero que realmente nosotros como docentes debemos apoyarla a ella y como lo decía Pato Bichara en el video de Aprender a Aprender, nosotros debemos permitir que ella desarrolle esas habilidades metacognitivas. Y esto nos referencia un poco a lo que discutíamos en la fase 1 del curso, en cuanto a que la educación debe salirse de ese paradigma tradicional y darle paso a lo que es verdaderamente significativo, porque no podemos homogeneizar toda la educación y decir que todos los estudiantes aprenden de la misma manera, sino permitir que cada uno ajuste o ajustar más bien nosotros la enseñanza a las diferentes necesidades que tienen los estudiantes. Muchas gracias, Angeli. Bueno, relacionando un poco con lo que tú has dicho, el aprender a aprender y sobre el caso de Beatriz, de su talento musical, ¿cómo creen ustedes que se puede aprovechar su talento musical para poder ayudarla a mejorar en otras áreas? ¿Qué opinión me pueden dar sobre esta pregunta? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia como docente. Yo trabajo en una escuela rural y precisamente nosotros nos enfrentamos con muchas de estas problemáticas. Y a mí me llamó mucho la atención el proyecto que realizó el docente de matemáticas allá en la institución, en donde él integró la música. Sabemos que uno, por ejemplo, en educación primaria, los niños se les dificulta mucho aprenderse las tablas de multiplicar, pero eso es una cuestión impresionante. Entonces, él integró la música para enseñarles a ellos las tablas y les ha resultado mucho en ese proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que dado que ella tiene tantas habilidades para la música, una estrategia sería precisamente usar la música
para fortalecer esas deficiencias que ella tiene, de pronto relacionarla con cómo administrar mejor el dinero o cómo puede relacionarse mejor con otros, puede aprender una canción que hable de esto o que ella busque cómo a través de la música puede relacionarse mejor con otros. Tal vez le cuesta hablar, pero si compone una canción para otra persona puede expresar mejor sus sentimientos. Entonces, este tipo de cosas que permitan integrar la música con los aspectos en los que ella está teniendo dificultades. Buen Yo también análisis. quería opinar un poco sobre eso y en el caso de Beatriz y su talento musical, también se podría trabajar con ella la teoría de la enseñanza por proyectos. Como dijo la compañera, se puede utilizar esta teoría para diseñar actividades de aprendizaje que se centren en la gestión financiera y la comprensión lectora desde la música. Entonces, los docentes, como ahorita las políticas nuevas que tratan de no que los alumnos se ajusten al docente, sino el docente ajustarse a la manera de aprender de los alumnos y buscar la manera de llegar, que le llegue el aprendizaje por los diferentes estilos de aprendizaje que hay. Los maestros que están a cargo de Beatriz, integrar la música en proyectos específicos para fortalecer esas áreas en las que ella tiene falencias y no dejarla como, no, ella es muy buena en la música, pero ustedes se están fallando en lo otro. No, buscar ese talento que ella tiene y adherírselo a las otras áreas para que ella también lo fortalezca de una manera que ella ni se da cuenta, porque está haciendo algo que le gusta. Es que lo que ¿Alguien más vemos quiere en sí aportar? en la problemática es que los docentes no están abarcando las necesidades que tiene la niña Beatriz. Entonces, eso, la falta de comprensión más que todo es lo que le está afectando a ella, porque no es una niña que sus capacidades, sus competencias han sido comprendidas, simplemente se están fijando en las dificultades que ella tiene, pero no cómo a partir de las competencias y habilidades que tiene puede superar esas dificultades. Entonces, ella más que todo necesita que el currículo se adapte a sus necesidades, que los docentes busquen en la forma de aprovechar esas fortalezas para fortalecer las debilidades que ella presenta y que su educación, por decirlo así, sea personalizada en base a las necesidades que ella tiene, porque es que ella no se puede tratar como un estudiante más, ella debe tener una educación especializada con actividades que se acomoden a su ritmo y estilo de aprendizaje. Y es ahí donde entran las políticas educativas vigentes en la parte donde está la capacitación docente, que esa capacitación docente se debe dar para fortalecer esas dificultades de aprendizaje que se presentan en el contexto educativo, porque pues las clases se realizan las planeaciones para 20 alumnos, pero vamos a ver que de los 20 alumnos, 5 no están comprendiendo el tema. Entonces lo que hacen es dejarlo a un lado en vez de, bueno, ustedes tienen esta problemática, ¿qué puedo hacer yo como docente para que ustedes se me incluyan en el grupo que también está atendiendo, que está aprendiendo? Entonces, ahí es donde entran esas políticas y en donde entra también el contexto de las pedagogías contemporáneas, que ya no es el esquema de rigidez que había antes, ya no, ya ahorita la educación es más flexible. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sus aportes. Ahora ha sido una conversación. Antes ¿Sí? de que, bueno, la compañera habla que la educación en estos momentos es más flexible, sí. La mayoría de documentos y lineamientos que rigen a la educación han cambiado, pero ese cambio no se ha visto en las aulas y eso es lo que se refleja en la problemática. Sí, porque es que las leyes dicen, no, es que hay una ley y salió tal ley, pero es que se está en papel, no está en la práctica. Y pues eso es lo que se busca en casos como los casos de Beatriz, concientizar. ¿Y cómo se concientiza? Al docente, porque uno no concientiza al estudiante, sino al No que al está docente. generando el aprendizaje. Por eso siempre va de la mano el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje, porque es como una línea que si se corta ni para acá ni para allá. Pero en parte también es entendible el punto del docente, porque es que el docente prácticamente queda solo. Entonces, ellos simplemente, el gobierno, por decirlo así, o el Ministerio de Educación simplemente se encarga de transformar estos documentos o actualizarlos, como le quieran llamar, y lo que hace es entregárselos al docente. Bueno, estos son, y ustedes deben de trabajar en base a eso, pero no les enseñan cómo aplicarlo en el aula. Y esa es la mayor falencia. Y que para Y nadie es un también, secreto que los docentes están solos. O sea, que a nosotros como docentes tenemos una carga bastante pesada porque nos dicen, hagan tal cosa, pero tampoco dan las herramientas para hacerlo.
A veces uno quisiera como colaborar o hacer mucho, pero tampoco, o sea, son cosas que se salen de las manos. Bueno, muchísimas gracias a todas. Ahora llegamos a la parte, antes de concluir, pues, Compañera, Wendy vamos quiere a leer. dar un aporte. Sí, Wendy, ya hace rato dale, adelante. estoy intentando hablar desde hace rato. Bueno, compañeras, si bien es cierto, también soy docente y en el salón nos dicen, aquí están estos 5 niños. Muchos tienen diagnósticos, otros no tienen un diagnóstico específico y con ellos pues se está trabajando un PIAR, ¿verdad? Bueno, dicho PIAR, su objetivo es que el niño alcance los objetivos mínimos. Al docente nos están exigiendo demasiado. Ya ustedes hablaron de las políticas públicas, pero esta tarea no solo es el niño y el docente, aquí también juega un papel muy importante y son las familias, son los padres, es el apoyo que ese niño está teniendo en casa. Si bien es sabido, los niños que avanzan, que tienen mejores resultados, son los niños que cuentan con ese apoyo en casa. Nosotros como docentes podemos hacer maravillas. Yo siempre le digo a los papás, yo me puedo vestir de payaso si quieren, yo puedo traerles a los niños las miles actividades, los miles recursos, los miles videos, pero si en la casa no hay un apoyo a lo que se está haciendo en la escuela, el trabajo es en vano, porque es que el niño se va a la casa y cuando quiere venir el lunes a clase ya se le ha olvidado todo lo que uno ha hecho. Entonces, si no hay ese refuerzo, si no hay ese acompañamiento en casa, no estamos haciendo nada. Y en el caso de Beatriz, como lo dijo la compañera, se requiere un ajuste al currículo. Sí, sabemos que hay la inclusión, pero ¿qué es lo que no se está dando la inclusión? Se está dando es una integración, que aceptemos a estos niños en las aulas, pero a la hora de la verdad no se está viendo esa inclusión. ¿Por qué? Ya ustedes lo dijeron, a nosotros no nos están capacitando. Nosotros de pronto no sabemos. En el aula tenemos 30 estudiantes, yo creo que 30 es poquito, porque ahora mismo se está viendo un hacinamiento en las aulas escolares y tengo compañeros que tienen hasta más de 40 estudiantes. Por mucho que uno quiera realizar una atención personalizada, ajustada a las necesidades de los estudiantes, compañeras, no nos digamos mentiras. No podemos hacerlo. No podemos. Son más de 40 niños. De esos 40 niños, póngale usted, es que con que 5 no se queden quietos en su lugar, con que 5 estén molestando, estén gritando, estén molestando al compañero, ahí se le va a uno la hora, porque el tiempo va así. Y a nosotros los docentes nos exigen cumplir la hora, cumplir con una malla que toca dar en este primer periodo, que toca sacar los aprendizajes en este primer. Entonces, eso. O sea, estamos viviendo como un afán. Y por mucho, compañeras, por mucho que uno quiera hacer, que uno quiera realizar, les cuento que la tarea está bastante complicada. Está bastante complicada porque nuestro sentir como docentes es que esos niños de verdad aprendan, de verdad adquieran esos conocimientos, pero vuelvo y reitero, necesitamos que desde el gobierno, de verdad, esas políticas sí funcionen, sí nos doten a las escuelas de materiales, de personal capacitado para que nos ayuden a atender a estos estudiantes y que en casa, de verdad, haya un verdadero acompañamiento. Ese era el aporte que quería dar con respecto a este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, compañera, referente a lo que usted está comentando, sí, en mi caso me pasa, o sea, nosotros no solamente nos están exigiendo el PIAR, sino también el DUA, que también se trabaja mucho en estos casos. Y la mayoría de estas cosas, pues, nos están, o sea, como que incursionando mucho a que se planee, a que todo se redacte, a que todo se lleve, pero simplemente todo queda en el papel, porque es que una cosa es lo que uno planea y otra cosa es llevarlo a la realidad y desarrollar la actividad como tal en el aula. Entonces, de ahí a la planeación hasta la práctica hay un trecho muy largo. Y la mayoría de veces no todo resulta como nosotros lo planeamos, porque muchas veces no tenemos los materiales suficientes. El niño no responde como nosotros pensábamos que iba a responder. O sea, hay muchas barreras que nos llegan a obstaculizar, por decirlo así, la planeación que nosotros realizamos. Entonces, la mayoría de veces nos exigen algo que simplemente quede en el papel y más no ven lo que se realiza en la práctica, que sinceramente debería ser lo que se va a evaluar. Bueno, muchísimas gracias a todas. Ahora es el espacio para nuestro público. Si alguien quiere hacer una pregunta o dar una opinión sobre el caso de Beatriz, pues el espacio está abierto. Antes de concluir, para darle fin a nuestra mesa redonda. Hay una pregunta en el chat. ¿Una pregunta? ¿La leo? Sí. Bueno, sí. Gracias por el espacio. He escuchado hablar sobre que se deben usar estrategias y ajustar el currículo,
pero mi pregunta es, ¿cómo pueden los docentes adaptar sus metodologías para atender casos como el de Beatriz sin afectar la dinámica de la clase? ¿Qué estrategias específicas se pueden usar? Creo que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que resulta a veces complicado cuando tú tienes casos específicos, centrarte en eso sin de pronto descuidar a los otros, sin restarle importancia a las necesidades de los demás. Y ahí como docentes uno tiene que hacer maravillas para jugar con el equilibrio de la clase. Pero considero que es posible. Lo hablo desde mi experiencia. Yo tenía el año pasado un estudiante, voy a reservar el nombre por pues confidencialidad, pero él tenía TDAH y pues los demás niños, digamos entre comillas el término que uno usa, que no debería usarlo, su perfil era un niño normal dentro de su edad, sus características, todo, ¿no? Entonces con él resultaba a veces difícil porque él se irritaba con facilidad, el ruido le molestaba. Sin embargo, ¿qué comencé a hacer yo? A incluir a sus compañeros en las dinámicas para trabajar con él. Entonces yo, por ejemplo, al chico que le iba mejor en matemáticas, que yo sabía que de pronto no tenía que enfocarme tanto en él porque iba a resolverlo bien, lo colocaba de tutor de otros compañeritos que tal vez necesitaban más ayuda para atender un tema, mientras yo le explicaba más vamos a llamarle Pedro, a Pedro en cuanto al tema que yo estaba explicando. Entonces ahí ya los hacía partícipes dentro de la estrategia o dentro de la dinámica de la clase. De pronto, si a él le gustaban más las actividades al aire libre, entonces yo trataba no solo de enfocarme en actividades en el aula, sino que también ya lo sacaba del salón, igual a sus otros compañeros. Y así como priorizaba en cierto momento lo que a él le favorecía, pues trataba de ese equilibrio, hacerlo con otros compañeros de la clase también. Si bien exigen más esfuerzo y más trabajo, es posible. Claro que ahí no, entra a jugar muchas cosas. Nosotros tenemos que a veces sacrificar el tiempo de una cosa para que otra pueda priorizarse, pero sí, sí es posible. También se pueden utilizar estrategias como el aprendizaje significativo y la enseñanza por proyectos, tanto para que Beatriz aprenda y los demás alumnos para no modificar pues su entendimiento. A ellos se les va a reforzar una información mientras que Beatriz la está aprendiendo. Y entre todos, pues se está haciendo una dinámica donde todo el mundo va a tener experiencia significativa y aprendizaje significativo. Bueno, estamos llegando al final de nuestra mesa redonda. Como resumen, hoy hemos aprendido que Beatriz es una niña con un talento increíble, pero también necesita mucho apoyo en lo social y académico. Es fundamental que la escuela y la familia trabajen juntas y sobre todo que la música puede ser una puerta de entrada para que Beatriz crezca no solo como artista, sino también como persona. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados por sus valiosas opiniones. Muchísimas gracias a todos. Pues le doy la palabra a nuestra coordinadora para que haga el cierre de esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Gloria. Bueno, hemos identificado las dificultades de Beatriz y explorado las soluciones desde el paradigma de aprender a aprender. Además, conectamos su caso con el ODS número 4, recordando que una educación inclusiva y equitativa es clave para el desarrollo de todos los estudiantes. Agradecemos a los expositores que estuvieron con nosotros el día de hoy por sus valiosas interacciones y al público por la participación y por el acompañamiento durante este proceso. Como sigue paso, consolidaremos estos hallazgos en una infografía. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Bendiciones. Hasta luego. Compañeras.